corresponde para esta clase, que es la revisión de las reacciones de los alquenos. Entonces vamos a trabajar con las propiedades de los alquenos y los métodos de síntesis que hay para los alquenos. La próxima clase la dedicaremos a resolver ejercicios. La clase del viernes. Y ya la próxima semana estaremos revisando reacciones de otros compuestos orgánicos, como los alcoholes, algunos otros de gran importancia como la saponificación, la esterificación. Y con eso terminamos esa parte de reacciones orgánicas. Entonces son varias reacciones orgánicas que tenemos que revisar por la importancia que tienen, ¿no? En la parte comercial, en la parte industrial, de todos los productos que se pueden obtener a partir de este tipo de reacciones. Para recordar un poco el caso de los alcanos, sabemos que son combustibles, que vimos la clase pasada. Vimos que hay reacciones de identificación como la halogenación, la oxidación parcial, que en ese caso se obtienen alcoholes, ¿se acuerdan? Entonces, un método de síntesis para los alcoholes pues es la oxidación parcial de un alcano, la pirólisis, en fin. Entonces, ahora vamos a revisar la parte de los alquenos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces con Ahí también vamos al final dar las estructuras de los últimos ejercicios, que ya estuve revisando algunas tareas. No recuerdo bien si ya terminé. A ver, déjenme revisar. Sí, de su grupo ya acabé de revisar 5M7. Tareas, devuelto. Ya les devolví la tarea de reacciones de alcanos y métodos de síntesis. Y en algunas tareas por ahí les puse notas porque no vi que realizaran los ejercicios que les pedí, que se quedaron de tarea. Algunos no lo hicieron. Y la mayoría vi que sí los hizo, y pues en general podemos decir que están bien, ¿no? Uno que otro errorcito por ahí, pero mínimos. Entonces, pues muy bien. Ahí está la presentación de hoy. Reacciones de alquenos y alquinos. Para recordar qué son los alquenos son hidrocarburos que tienen una doble ligadura, también conocidos como oleofinas. Tienen la fórmula general CnH2n. Su reactividad se debe al doble enlace y en general presentan reacciones de adición. ¿Okay? Vamos a ver un método de síntesis de alquenos que se conoce como la deshidratación de alcoholes. En esencia, este método, vamos a comenzar una La síntesis de alquenos por deshidratación de alcoholes consiste en hacer reaccionar un alcohol con ácido sulfúrico a una temperatura de 170 a 180 grados Celsius para obtener un alqueno y un subproducto que es el agua. Aquí no está, pero vamos a anotarlo. Todo escrito, sin fórmulas, de manera general, agua. ¿Sí? Esto en el laboratorio lo hacemos en una práctica que es la obtención de alquenos. Colocamos en un matraz Banol una cantidad determinada de alcohol etílico. Le agregamos un poco de sulfato cúprico junto con unas perlitas de ebullición para, digamos que mantener estable la temperatura, que no se nos
suba o eleve tan rápidamente. Y después hacemos como resbalar por las paredes del matraz balón el ácido sulfúrico. Y poco a poco, porque el ácido sulfúrico concentrado, ustedes saben que es una sustancia altamente corrosiva, entonces en contacto con el alcohol, si lo aventamos de golpe, pues reacciona de manera muy violenta. Entonces, esta mezcla la ponemos a calentar con un mechero de Bunsen y conectamos la boca del matraz balón y vamos obteniendo a esta temperatura el alqueno, ¿vale? Ni más ni menos es la temperatura ideal. ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos para la obtención de alquenos a partir del alcohol? Vamos a ver un ejemplo. Acá abajo tenemos al etanol, que es justamente el que yo les estaba mencionando ahorita. Que hacemos, esto es lo que hacemos en el laboratorio. O sea, ahora si va a haber regreso a clases, pues a lo mejor todavía por ahí nos tocará quizá alguna reacción alguna práctica de orgánica, no lo sabemos, pero bueno, eso ya lo veremos bien. Etanol es el reactivo que tengo aquí como alcohol de partida. Vamos a colocar la flechita de reacción. Arriba vamos a colocar H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando reacciona el ácido con el alcohol? El ácido libera protones o libera iones hidrógeno, es lo mismo, ¿vale? Esos protones atacan al grupo funcional del alcohol, que es el grupo hidroxilo. ¿Sí? Entonces, digamos que el primer paso, lo que ocurre es que el alcohol se va a protonar. A este paso se le conoce como protonación del alcohol, en donde el hidrógeno se va a incorporar al grupo oxidrilo, gracias a que el oxígeno del grupo oxidrilo pues, es rico en electrones y el hidrógeno sale del ácido carente de electrones. Es un reactivo electrofílico. Entonces, ahí es donde, digamos, se lleva a cabo el ataque y se forma un alcohol protonado. Vean que la diferencia entre el alcohol original y el alcohol protonado es que el alcohol protonado tiene un hidrógeno de más. Ahí está. ¿Sí? Ahora, en un segundo paso, lo que va a ocurrir es que se va a desprender, se va a deshidratar la molécula aquí del alcohol, se va a perder una parte que va a ser la parte del agua. Esta molécula es químicamente más estable, se forma de agua, H2O o HOH. El oxígeno que está aquí del grupo oxidrilo se va a llevar el par de electrones que está compartiendo con el carbono vecino. Entonces, debido a eso es que este carbono se queda con carga eléctrica positiva, es decir, se forma un carbocatión. ¿Ok? Entonces, se libera la molécula de agua y se queda aquí un carbocatión. ¿Ok? ¿Qué sucede después? Fíjense bien, aquí viene lo interesante, ¿no? El carbono vecino del carbocatión, y lo escribo así como CH2.H. ¿Por qué? Porque quiero que vean qué es lo que pasa con el carbono vecino en uno de sus hidrógenos. El carbono vecino, el CH3, desglosado quedaría como CH2 es el que le va a compartir, es el que le va a prestar el par de electrones al carbocatión para que se estabilice. Y al hacerlo se va a formar aquí un doble enlace en esta parte. ¿Sí? Y al mismo tiempo se va a liberar al hidrógeno, ¿vale? Y la idea es que este hidrógeno restituya, acuérdense que el hidrógeno original fue aportado por el ácido. Entonces, este hidrógeno que sale, otra vez reemplaza a ese hidrogenito que originalmente aportó el ácido. Por eso el ácido lo escribo aquí como HSO4. ¿Por qué no H2SO4? Porque aquí se supone que en este paso ha perdido un protoncito, un hidrogenito, y ahora busca reponerlo con el hidrógeno del carbono. ¿Ok? Entonces, al final se vuelve a formar el ácido sulfúrico y queda el alqueno.
que en este caso es el eteno, y se desprende agua. ¿Ok? Entonces, noten que la función que tiene el ácido sulfúrico en esta reacción es de catalizador. El ácido sulfúrico provee el protón que deshidrata al alcohol. Al final de cuentas, dentro de todo este proceso, pues es una deshidratación, se libera agua. Y luego sale como si nada. O sea, el hidrógeno que originalmente prestó es, pues nuevamente dado al ácido sulfúrico a partir del carbono vecino, ¿no? Donde se llevó a cabo el doble enlace, ¿no? O donde estaba el carbocatión. ¿De acuerdo? Entonces, este es, digamos, el mecanismo de reacción, es la explicación que podemos dar a este proceso químico que es la deshidratación de alcoholes, ¿no? Para obtener alquenos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Hola, hola. ¿Siguen ahí o ya se fueron? No, profe, no hay duda. No, profe, no hay dudas. Todo bien, profe. Vamos a ver otro ejemplo en donde tenemos un alcohol. Este fue un alcohol primario. Es un alcohol primario, es el etanol. Se dice que es primario porque pues, el grupo oxidrilo está conectado a un carbono que también es primario. ¿Por qué es primario? Pues porque solo está conectado a un carbono más. Vamos a ver el caso, y aquí es donde viene la regla que les voy a explicar. El caso de un alcohol que sea secundario, como el caso del 2-butanol, ¿no? Aquí lo puse como ejemplo. Vamos explicándolo poco a poco. Tenemos la estructura del 2-butanol, ¿no? Es un alcohol de 4 carbonos con el grupo oxidrilo en el segundo carbono. Si numeramos la cadena, pues es el carbono número 2, donde está el grupo oxidrilo. Colocamos el 2-butanol y lo vamos a hacer reaccionar con el ácido sulfúrico a la temperatura indicada. Ya sabemos cuál es, 170, 180 grados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente el ácido sulfúrico va a liberar un protón, que es el hidrógeno, y este hidrogenito va a protonar el grupo oxidrilo del alcohol, ¿ok? Para formar, digamos, un producto intermedio que sería el que tenemos aquí. ¿Sí? Es el 2-butanol, pero protonado, ¿vale? Ahí está el hidrogenito en color rojito para que se vea qué es lo que ocurrió. Ahora, la molécula que se va a desprender de aquí, por ser más estable, pues es la del agua. El alcohol ya se va a deshidratar en este paso. Al hacerlo, el oxígeno del grupo oxidrilo se va a llevar el par de electrones, por eso se forma un carbocatión. Y entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. Y aquí viene lo interesante de los alcoholes secundarios. El carbono vecino del lado izquierdo, este de acá, le puede prestar un par de electrones al carbocatión. ¿Ok? O sea, si libera uno de sus 3 hidrógenos, con ese par de electrones que le queda, le puede prestar uno al carbono vecino que tiene carga eléctrica positiva. Esa es una posibilidad. La otra es que el carbono del lado derecho preste pares de electrones al carbocatión para que se estabilice formando un doble enlace, lo mismo que del otro lado, y libere un hidrógeno. O sea, hay dos posibilidades, si nos podemos dar cuenta. Una es que se forme un doble enlace entre el carbono 1 y 2, digamos, y otra posibilidad es que se forme un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Si ocurre, en el primer caso, con el carbono del lado izquierdo, nos vamos por el camino de arriba. ¿Ok? Es el camino de arriba. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que en ese caso, el carbono vecino que está del lado izquierdo va a formar un doble enlace con el carbono de enfrente, que sería el carbocatión. Se libera hidrógeno, ¿sí? Se liberó el agua y entonces se forma un alqueno. En ese caso sería
el 1-buteno más agua, porque ese es el producto que uno de los subproductos, ¿no?, que se está generando por la deshidratación del alcohol. El otro caso sería el caso en el que el carbono del lado derecho libere un hidrogenito y forme un doble enlace con el carbocatión vecino de atrás. Y ese sería el caso de aquí. ¿Se dan cuenta? CH3, la misma estructura, CH, tenemos el carbocatión ya formado, CH, el de enfrente, y este es el que le puse aquí, lo desglosamos como CH.H para indicar cómo se va a formar el doble enlace y cómo se va a liberar el hidrógeno. Y en ese caso nos quedaría el 2-buteno. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que hicimos? ¿Se entienden los dos caminos? Sí. ¿Sí? No lo En la sustituyó práctica, antes. ajá, adelante, adelante. En el 1-buteno se supone que se hizo el doble enlace antes. Sí, ¿no? Se supone que en el 1-buteno, ¿qué, perdón? Se hizo primero el doble enlace. Sí, Ok. el doble enlace se hace entre el carbono 1 y 2. O sea, no es que se haga uno primero y el otro después, se hacen al mismo tiempo. O sea, estas reacciones simultáneas, o sea, va ocurriendo en el mismo lugar, en el mismo momento, pero la diferencia, y es a lo que íbamos ahorita, es que en la práctica, cuando se estudian los productos que se forman, al hacer la determinación cualitativa y cuantitativa de los productos, en todos los casos, el 1-buteno se produce en una cantidad, en una proporción menor, menos del 10% del producto es 1-buteno. Y más del 90%, ¿no?, es el 2-buteno, que resulta como producto principal. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva a una ley. Se puede decir que es ley porque siempre se va a cumplir, ¿sí?, en el caso de los alcoholes secundarios. ¿Y qué dice esa ley? Fíjense bien, antes de enunciarla o decirla, quiero que entiendan lo que ocurrió aquí. El primer caso, en el primer caso, el doble enlace se estableció entre el carbono 1 y 2. ¿Sí? Noten que el doble enlace, que se formó, está entre un radical pequeñito de este lado. El radical es pequeñito del lado donde se formó. En el segundo caso, noten que cuando se forma entre el carbono 2 y 3, que sería el segundo caso, noten que este radical es más grande. Y eso siempre se va a cumplir. El doble enlace siempre va a quedar del lado en donde el radical sea más grande, más extenso, más complejo, con mayor número de átomos de carbono. Y esa es la ley. Esta ley establece que el alqueno que se va a formar en la deshidratación de alcoholes, ¿no?, el doble enlace va a quedar en el lado en donde la cadena sea más compleja, tenga más ramificaciones, ¿sí?, sea más extensa. Y eso se conoce como ley en honor a quien no sé de qué país sea, ley de Zaitsev, pero por el nombrecito pues no es latinoamericano, seguramente. Ley de Zaitsev, eso se conoce así. El doble enlace va a quedar siempre colocado en la deshidratación de alcoholes en el lado en donde la cadena sea más compleja, más extensa, tenga más carbonos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá?
Profe, ¿y si ambos lados fueran simétricos, daría igual cómo lo Sí. pusiéramos? Esa es una muy buena pregunta porque cuando el alcohol es simétrico, sí, no importa de qué lado lo pongas, da igual. No aplicamos esta ley. Así es. Es correcto lo que dices. Muy bien. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Profe, ¿lo puede mover un poco a la derecha, por favor? Sí, espera, es que me faltó esa parte del final. Ahí está bien, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Sí, profe. Ok. Ya lo podemos mover. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo y más simplificado, ¿no? Con lo que vimos anteriormente se entiende o se trata de que ustedes entiendan, se comprenda cómo es que a partir de un alcohol se forma un alqueno. De una forma general, vamos a hacerlo en un solo paso a través del siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a tener un alcohol. Vamos a suponer que sea este alcohol. CH, vamos a poner aquí el OH y acá el CH3. Ay, ya le cambié el color. CH3. Esta tenemos el alcohol, que sería que será el 3-metil. 2-butano. Ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a deshidratar. ¿Qué necesitamos para deshidratarlo? Necesitamos ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, y una temperatura de 170 a 180 grados Celsius. Es lo que vamos a hacer. Vamos a protonar en un primer paso al alcohol en el grupo funcional, o sea, en el grupo hidroxilo. Y una vez que eso ocurre, entonces se va a liberar agua. Vamos a poner ese paso intermedio. CH3, CH, CH3, CH. Aquí ya tenemos el grupo hidroxilo, pero protonado. Y aquí el CH3. Entonces vamos a liberar el agua. Se queda aquí el carbocatión. Y entonces hay dos posibilidades de para que se forme un doble enlace entre el carbocatión y un carbono vecino. ¿Me pueden decir cuál sería el correcto? ¿Colocarlo del lado izquierdo o colocarlo del lado derecho el doble enlace? Una vez que Del izquierdo. del izquierdo, así es. Entonces ese es el alcohol que tendríamos que colocar aquí. Al final sería CH3. Aquí vamos a liberar un hidrogenito para que se pueda formar un doble enlace entre el carbono del lado izquierdo y el carbocatión que quedó. Ahí está. ¿Okay? Acá arriba teníamos un CH3. El agua ya se liberó y tenemos de este lado un CH3. Ese sería el alqueno que se produciría en una mayor cantidad, más el subproducto que es el agua.
Ajá. Entonces, de una manera resumida, podemos hacerlo así, incluso sin el paso de la protonación. Si desde acá nos damos cuenta, ¿no? Desde el primer reactivo, nos damos cuenta qué es lo que va a ocurrir, pues rápidamente podemos nosotros, ya con lo que explicamos, deducir, pensar que aquí es donde va a quedar el doble enlace. Quitando, por supuesto, que el hidrógeno. Muy bien, entonces ahora nada más falta darles nombre, que sería el que 2-metil, 2-buteno y agua. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿alguna otra vidilla? Siguiente, vamos con las siguientes reacciones. ¿Ya quedó? Ya, profe. Vamos con ahora las reacciones de identificación. Las reacciones de identificación se les llaman así porque son reacciones que se hacen en el laboratorio con la finalidad de, a través de cambios de color, identificar si lo que está reaccionando es un alcano, un alqueno o incluso un alquino. Cambios de color y el color también que el tono, la tonalidad que da la llama al quemar estos compuestos, ¿no? Entonces, de alguna manera me sirve para saber si ese gas que se está produciendo en una reacción química es un alcano, un alqueno o un alquino. Por eso se llaman reacciones de identificación. Ahora, el primero que vemos es el de la halogenación. Es parecido al de los alcanos, ¿se acuerdan? En donde vamos a ocupar un halógeno que normalmente es cloro, bromo o yodo, más usuales. La diferencia con los alcanos es que estos halógenos van a estar disueltos en tetracloruro de carbono. Recuerden que en el caso de los alcanos se utilizaba como catalizador, digamos, la luz ultravioleta, una energía elevada. Acá no, acá necesitamos medio de reacción en donde se va a disolver el halógeno, que es el tetracloruro de carbono. ¿Qué resulta de la reacción de un alqueno con un halógeno? Pues un derivado dihalogenado. ¿Por qué dihalogenado? Porque el alqueno al tener un enlace y al romperse ese doble enlace por radicales libres, probablemente el halógeno se adicione a cada uno de los carbonos en donde originalmente estaba el doble enlace. Por eso hay dos halógenos adicionados a los carbonos y por eso se dice que es un derivado dihalogenado. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo en la parte de abajo. Tenemos el eteno, que es un alqueno de 2 carbonos. Vamos a hacerlo reaccionar con el bromo molecular, así se especifica, como bromo molecular. Flechita. Arriba ponemos el solvente, que sería el tetracloruro de carbono. El rompimiento puede ser por radicales libres. Vemos ahí cómo es la ruptura del bromo en radicales libres. La ruptura también del enlace pi en el eteno también es por radicales libres. Entonces, al haber radicales libres en el eteno y en el bromo molecular, pues estos se van a unir. El bromo se va a adicionar, ¿no? Para estabilizar esos electroncitos.
Y nos va a quedar un derivado de halogenado, que en el ejemplo que tenemos es colocar un bromo en cada uno de los carbonos, y este sería el 1,2 dibromo etano. ¿Sí? La nomenclatura de los halogenuros de alquilo, en este caso van a ser dos halógenos, indicando en qué posición está cada uno de esos halógenos, ¿no? 1, 2, dibromo etano. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues cuando vemos que va a haber una reacción entre un alqueno y un halógeno, nada más quita el doble enlace y coloca en cada carbono, en donde estaba originalmente el doble enlace, el halógeno, ¿sí? Los halógenos del, de la molécula del mismo halógeno. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda? Creo que está sencillo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Derivado dialogenuro? Dialogenado. Dial- Derivado dialogenado. Y aquí no tenemos, dice X2, pero bueno, X subíndice 2 es un halógeno. Derivado dialogenado. Entonces, cuando se hace esta reacción en el laboratorio, se hace puede ser con bromo, agua de bromo. El agua de bromo es de color amarillito. Hagan de cuenta, tenemos el tubito de ensayo y en el tubo de ensayo tengo bromo. Ya veré dos. Aquí tengo bromo disuelto en tetracloro de carbono o bromo solito. Funciona también así en el laboratorio. Y si le hacemos burbujear eteno a través de una manguerita, ¿no? Colocamos la manguerita que contiene pues este gas. Disculpen ahí los dibujos, pero es muy difícil. Y el eteno va a reaccionar con el bromo molecular y al final vamos a tener el tubo de ensayo con las sustancias formadas, pero ya va a ser una sustancia incolor. O sea, se le va a ir el colorcito amarillito característico. Ya no lo va a tener. Entonces es una evidencia de que lo que está reaccionando ahí pues es un gas, es un hidrocarburo que se está halogenando. ¿Okay? Bien, ahora vamos a la siguiente reacción, que sería la oxidación parcial. ¿Cómo funciona la oxidación parcial? Recordemos que en el caso de los alcanos, que la oxidación parcial se hacía también con reactivo de Bayer. En este caso va a ser el alqueno con reactivo de Bayer. ¿Qué se va a producir? Acuérdense que en el caso de los alcanos se producían alcoholes. Bueno, pues aquí también se van a producir alcoholes, pero alcoholes dobles. ¿Por qué dobles? Pues porque hay un doble enlace y cuando ese doble enlace se rompe, entran dos grupos oxidrilos, uno en cada lado en donde originalmente estaba el doble enlace. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Estos alcoholes dobles también se les conoce como dioles, lo vimos en nomenclatura, o también como glicoles. ¿Okay? Va a haber dos subproductos que se generan, los mismos que en el caso de los alcanos, que es el dióxido de manganeso, que es un precipitado de color cafecito, y el hidróxido de potasio. Incluso aquí podríamos colocar una flechita así, hacia abajo, al lado del MnO2, porque es un precipitado que se va formando en la reacción. Ejemplo. Ahí tengo el propeno, o el 1-propeno, mejor dicho, ¿verdad? 1-propeno. Tiene su doble enlace entre el carbono 1 y 2. Acuérdense que cuando hacemos una oxidación parcial, en la ecuación química lo que ponemos es un corchete, una O, con abreviado para indicar que
ahí va a haber un medio que va a ser rico en oxígeno y que es el que va a atacar, ¿no? El oxígeno a la molécula del alqueno. Colocamos nuestra flechita de reacción. Arriba, permanganato de potasio. Vi que ahorita que estaba revisando los ejercicios de tarea, algunos lo ponían como KMN y es mayúscula porque la M es mayúscula. Es potasio, manganeso y oxígeno. Entonces es KMNO4 en hidróxido de sodio. La mezcla del permanganato de potasio e hidróxido de sodio en agua, disueltos todos en agua, es el reactivo de Bayer. A una concentración determinada, pues eso es el reactivo de Bayer. Entre más concentrado esté de permanganato, pues más oxígeno va a haber. ¿Sí? Porque finalmente el permanganato es el que aporta, ¿no? El oxígeno necesario para oxidar, ¿no? al alqueno. Entonces vean aquí lo que hacemos es el doble enlace, el enlace pi, abrirlo y colocar en cada carbono grupo oxidrilo. ¿Vieron? Entre el carbono 1 y 2, en el carbono 1 colocamos un grupo oxidrilo, en el 2 otro grupo oxidrilo y listo, eso es todo. Colocamos los subproductos, que sería el dióxido de manganeso sólido, es precipitado, entonces hay que escribirlo así. Y el hidróxido de potasio, KOH, que es una sustancia también, está en solución acuosa y es pues el producto de la descomposición, fíjense, el permanganato de potasio con el alqueno y demás, ¿vale? ¿Ok? Nombres, pues este es el propeno. El de acá ya dijimos que es el reactivo de Bayer. Está todo esto, lo que representa el reactivo de Bayer. Enfrente tenemos ya el alcohol doble, que sería 1,2-propano, alcohol de 3 carbonos. Propanodiol, el di, indica que tenemos la presencia de 2 grupos oxidrilos. ¿Ok? O bien, el otro nombre, también en UPAC, es 1,2-di-hidroxipropano. ¿Ok? Este de acá es dióxido de manganeso. Algunos le ponen dióxido de manganeso. Pues no sé por qué, pero es dióxido de manganeso. E hidróxido de potasio. ¿De acuerdo? Entonces esa es la oxidación parcial. Bien igual, ¿no? Lo importante es nada más abrir, quitar el doble enlace, abrirlo y colocar en cada carbono un grupo oxidrilo y eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Están Yo tengo copiando? como, Ajá, adelante. cuando veamos la oxidación parcial de los alquinos, ¿obtendremos trioles? Así es. Sí, estas reacciones son también características de los alquinos. Nada más que los alquinos por tener pues enlace triple, esto va a suceder al doble, ¿no? Digamos. La halogenación se van a colocar en vez de 2 bromos, 4 bromos. En la oxidación, en vez de colocarse 2 grupos oxidrilo, se van a colocar 4, ¿no? Debido a que hay triple enlace. Entonces realmente en la de los alquinos es muy parecido ya al de los alquenos. Más que todo es como al doble. Y sí, se van a obtener alcoholes con 4 grupos oxidrilos. Esta es una reacción también de identificación. En el laboratorio igual tenemos el alqueno, que es normalmente un gas, si son de peso molecular bajo, el propeno, el buteno, el eteno. Se hace burbujear en el reactivo de Bayer
y el reactivo de Bayer va cambiando su color de moradito, que es originalmente como así se encuentra, a un color cafecito, que es debido a la presencia del dióxido de manganeso. ¿Vale? Y si lo alcanzamos a percibir, ¿no? Con el olfato, podemos darnos cuenta que comienza a desprenderse un olor a alcohol. Es la evidencia de que pues, el alqueno está produciendo su alcohol. ¿Okay? La glicerina es un nombre comercial de un glicol. Me parece que la glicerina tiene 3 átomos de carbono y 3 grupos OH, o sea, un grupo OH en cada carbono. Entonces es un derivado, digamos, de este tipo de reacciones. Un alcohol que se forma con una oxidación parcial. Por último, en las reacciones de identificación tendremos a la combustión total. Si recuerdan, en el caso de los alcanos, la combustión total, en la ecuación se colocaba el oxígeno molecular, la flechita, el triangulito que significa el punto de ignición, y en una combustión total, ya sea para un alcano, para un alqueno o para un alquino, siempre vamos a colocar los mismos productos. O sea, cualquier compuesto orgánico que se degrade en su totalidad, que entre en combustión total, va a producir siempre los mismos compuestos al final, que son dióxido de carbono, agua, y se va a liberar energía. Es la combustión total. Entonces, estas son preguntas comunes en los exámenes de admisión a nivel superior, que cuáles son los productos de una combustión total. Pues siempre tienen que acordarse que es dióxido de carbono y agua, y la liberación de energía en el caso de los hidrocarburos, ¿no? Que es lo que más importa. En el caso de los alcanos, ¿no? Más, que son combustibles. Fórmula general para hacer una ecuación de combustión total de un alqueno es fórmula general del alqueno, CnH2n, más O2, que sería el oxígeno molecular, flechita, punto de ignición con el triangulito, N, que es el número de carbonos, este va a ser el coeficiente del CO2, N sería también el coeficiente del agua, que es el mismo que el número de carbonos, y el del oxígeno, pues ese se va a balancear por tanteo. ¿Ok? ¿Cómo dice dióxido de qué, profe? ¿Perdón? ¿Cómo dice dióxido de... Es que no sé, bueno, no alcanzo a Dióxido ver de aquí. carbono. Ah, Dice dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Agua y energía. Bien, que hagamos un ejemplo de la combustión total para recordar cómo se escribe o así. ¿Quieran? Sí, hágalo, profe. Denme un alqueno, la fórmula molecular de un alqueno de 5 carbonos. Profe, una pregunta. Ajá. Ahí en el H2O, ¿no se le va a sumar uno a N? No. ¿No? Ok. Ese que acabas de mencionar fue para el caso de los alcanos. A ver, jóvenes, ¿cómo quedaría la fórmula condensada o fórmula molecular de un alqueno que tenga 5 átomos de carbono? C5H10. Muy bien, entonces vamos a escribir C5H10. Ahí está. Podría ser el N-penteno, ¿no? O 1-penteno, perdón.
correcto decir 1 penteno o 2 penteno, dependiendo de dónde esté el doble enlace. Pero eso ya es otra cosa y habrá que ver la estructura. Vamos a colocar acá el oxígeno. Delante del oxígeno, la flechita del triángulo. Y entonces vamos a colocar los mismos productos de siempre, que serían dióxido de carbono, agua y la parte de la energía, que se libera por la combustión. Coeficientes que vamos a colocar para el caso del CO2 sería un 5 y para el caso del agua un 5. Hay que checar la cantidad de átomos de oxígeno. En el lado de los productos tengo 10 más 5 igual con 15. En el lado del oxígeno tenemos que tener 15. No hay un número que multiplicado por 2 me dé 15, entonces pongo 15 medios. Geométricamente así sería. ¿Sí? Para balancear correctamente la ecuación, tendríamos que multiplicar por 2 a esta ecuación. Y entonces tendríamos que poner 2 veces 2 mol de C5H10 más 15, ¿sí? Porque 15 entre 2 y luego por 2, pues es 15 de O2. De este lado serían 10 de CO2 más 10 de agua más energía. Y ahí está. Cuenten el número de átomos de oxígeno. Y pues sí, nos dan de este lado 30 y del otro lado 10 por 2, 20 más otros 10 de oxígeno del lado de los productos, pues también nos dan 30. Una pregunta de examen aquí que podría venir. Notenla. ¿Qué coeficientes balancean la ecuación de combustión total del penteno? Esto puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué coeficientes balancean la ecuación de combustión total del penteno? Entonces, opción A, 2, 15, 10, 10. Opción B, y así, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? Pues tendrían que escribir la ecuación para poder saber qué coeficientes van a quedar ahí. Muy bien. Fíjense que antes el año pasado, cuando estábamos en curso normal en la escuela, estos exámenes se hacían, la mayoría de los maestros de la Academia de Química los hacemos para completar, es decir, les ponemos los reactivos y la flechita, y ustedes tienen que escribir los productos en el examen escrito, ¿no? Ya ustedes escriben los productos y los nombres y uno lo califica. Pero ahora con la pandemia pues es muy difícil hacer eso, entonces pues, creo que todos hemos optado por hacer formularios y preguntas de opción múltiple, la mayoría de los maestros. Y eso ha cambiado, ¿no? La forma de ver el examen. Y yo creo que cuando regresemos, muchos maestros vamos a seguir con esta forma de hacer los exámenes ya de manera más como práctica, incluso digital. Yo creo que yo sí voy a seguir, ya voy a dejar el papel, porque me acuerdo que cada examen imagínense, ¿cuántos son aquí en su grupo? Como 49, ¿no? Algo así, según me acuerdo. 49, y estos exámenes eran como de 4 hojas. Entonces vamos a la impresora y órale, 49 exámenes y 49 hojas, ¿no? 49 por 4, o sea, son un montón de hojas. Y luego, por ahí hay alumnos que no contestan
el examen, ¿no? Lo dejan en blanco. Pues desperdicio de hojas. Entonces, ya ven que hicimos el examen en SIPGRADE, esa plataforma te permite aplicar los exámenes en el salón también. Entonces, ahí vamos a, creo que, hacer algunos cambios, ¿no? Esto de la tecnología. ¿Una duda, jóvenes? ¿Listo? Vamos con otras reacciones. Fíjense, estas fueron de identificación. Vimos 3. Halogenación, oxidación y combustión. Mi consejo es que estos que yo voy colocando en el cuadrito, hagan como una especie de formulario para que no se les olvide. ¿Sí? Porque si no, entre tanta reacción, ya ven que vimos las de los alcanos. Estamos viendo la de los alquenos. Vamos a ver la de los alquinos, que son parecidos, ¿no? Pero, pues, son de alquinos. Luego vamos a ver otros más. Entonces, se van haciendo muchas reacciones. Aunque se parecen en algunos casos, yo creo que también es conveniente que ustedes hagan como un organizador. Hidrogenación catalítica es otra reacción de los alquenos, pero esta ya la vimos en alcanos, ¿se acuerdan? Ya no se acuerdan. Si se acuerdan, Sí, profe. esta la vimos y es más. Aquí está, miren. Cuando vimos síntesis de alcanos, vimos el método de descarboxilación y vimos el de hidrogenación catalítica. Habíamos dicho que esta aplica para alquenos y alquinos. Tenemos el alqueno, abre su doble enlace, se hidrogena con un gas en presencia de níquel, platino o paladio y se forma un alcano. Entonces lo vimos aquí porque era un método de síntesis de alcanos, pero al mismo tiempo pues, es una propiedad química de los alquenos, ¿no? El reaccionar con hidrógeno. El hidrogenarse, ¿no? Con moléculas de hidrógeno, válgame la redundancia. ¿Sí, jóvenes? Entonces esta vamos a darla por vista. Esta ya la vimos. Hidrohalogenación, fíjense bien, pongan mucha atención acá. Vamos a empezar una grabación. Pues, okay. Propiedades químicas de los alquenos. Hidrogenación catalítica, ya la vimos en alcanos. Hidrohalogenación es otra propiedad química de los alquenos, perdón. Vamos a hablar de los alquenos. La hidrohalogenación, como su nombre lo indica, es un alqueno que va a reaccionar con un hidrohalogenado, es decir, un hidrácido. ¿Ok? Esta reacción del alqueno con el hidrácido va a producir halógenuros de alquilo. ¿Sí? La forma general es, bueno, tenemos el alqueno, sabemos que el grupo funcional de los alquenos es el doble enlace. Esta molécula va a hacer reacción con un hidrácido, forma general HX. El hidrácido se va a descomponer en su parte positiva, su parte negativa, y entonces esta molécula del hidrácido se va a adicionar a los carbonos en donde se va a llevar a cabo la ruptura del enlace pi. ¿De acuerdo? Y aquí es donde viene algo importante. Regla de Markovnikov. Así se llama. Regla de Markovnikov. ¿Sí? En honor a esta persona que estableció esta regla para determinar a qué carbono se va a ir la parte positiva del hidrácido y a qué carbono se va a ir la parte negativa del hidrácido. ¿Qué dice esta regla? Fíjense bien. Dice, en la adición de un hidrácido a un alqueno o alquino, que es lo que estamos viendo acá arriba, la parte negativa de la molécula, o sea, la X, se adicionará al átomo de carbono que tiene menor número de hidrógenos. O sea, esta X se va a adicionar al carbono que contenga menor número de hidrógenos. ¿Sí? O bien, el hidrógeno se adicionará al átomo de carbonos que tuviese inicialmente más hidrógenos. Es
decir, el hidrógeno, o sea, la H más, se va a adicionar al carbono que inicialmente tuviera más hidrógeno. Sí, esa es la regla de Markov-Nikov. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo aplicamos la regla de Markov-Nikov. Tenemos el caso del 2-metil-2-buteno, que es nuestro ejemplo de abajo. 2-metil-2-buteno. Checamos que el enlace, el doble enlace, está entre el carbono 2 y 3, la doble ligadura. Vamos a hacerlo reaccionar con un hidrácido. Ejemplo, ácido clorhídrico. ¿Sí? Es una HX. H, cloro, puede ser, X puede ser cloro, bromo, yodo, ¿no? Lo tenemos acá arribita descrito. Ahí está, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues el ácido clorhídrico normalmente va a estar en solución acuosa y cuando está en solución acuosa se ioniza, es decir, se separa en su parte negativa y su parte positiva. Cloro negativo, hidrógeno positivo. En agua se ioniza. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues que al estar ionizada va a haber protoncitos por ahí que van a promover, ¿no? Los protons, por protoncitos me refiero al hidrógeno, ¿eh? Este hidrógeno es un protón y es el que justamente va a promover la ruptura del enlace pi entre el carbono 2 y 3 del 2-metil-2-buteno. ¿Ok? Entonces, cuando hay ruptura aquí, vamos a adicionar un hidrógeno y vamos a adicionar un cloro. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿en qué lado coloco el hidrógeno? ¿En qué carbono más bien? ¿En el 2 o en el 3? ¿En qué carbono coloco el cloro? ¿En el 2 o en el 3? Y entonces, esa duda se resuelve con la regla de Markov-Nikov, ya su compañero por ahí dijo, ¿no? ¿En qué carbono colocaríamos al hidrógeno? A ver, ¿quién me dice? ¿En el 2 o en el 3? De acuerdo a la regla de Markov-Nikov. ¿Qué carbono? El 3, ¿verdad? Porque la regla de Markov-Nikov nos dice que el hidrógeno se debe colocar en el carbono que originalmente tiene más hidrógenos. Y la parte negativa de la molécula del hidrácido va a ir al carbono que tenga menor número de hidrógeno. Y es por eso que aquí ya en el producto final colocamos en el carbono 2 un cloro y en el carbono 3 pues ya el hidrógeno. ¿Ok? Esto da paso a la formación del compuesto denominado como 2-cloro-2-metil-butano. Estamos aplicando la regla de Markov-Nikov. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o pregunta? Ahí tenemos otro ejemplo. Ejemplo número 2, el caso del 1-propeno. En el caso del 1-propeno, que es el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, es un alqueno, se hace reaccionar con el ácido bromídrico. El ácido bromídrico en solución acuosa pues se ioniza. El protón, que es el hidrógeno, promueve el rompimiento del enlace pi. Al romperse el enlace pi se van a adicionar en cada carbono hidrógeno y bromo y nuevamente aplicamos la regla de Markov-Nikov. El bromo va a ir al carbono 2, que es donde hay menor número de hidrógenos, y el hidrógeno mismo del ácido bromídrico va a ir al carbono número 1, que es donde hay más hidrógenos. Entonces tenemos el formado el 2-bromo-propano. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, ¿de acuerdo? En el examen yo no les voy a poner cadenas tan complejas ya de 9, 10 átomos de carbono, 8, ¿sí? Van a ser cadenas pues más sencillas.
Y no estoy evaluando, no les voy a evaluar la nomenclatura en este caso, ya deben de saber nombres. Lo que les voy a evaluar es cómo hacen la reacción química. ¿Sí? Podemos tener en cualquiera de los casos cadenas muy grandes, ¿no? De carbonos, hidrógenos. El número que sean, perdón, con las ramificaciones que sean, ¿no? Pues si hay un doble enlace, no importa qué tan grande sea la cadena, la reacción siempre va a llevarse aquí en el doble enlace. Entonces, ¿para qué estudiamos estructuras tan complejas cuando la reacción es en el doble enlace? Pues no es el caso. Entonces, para que no se espanten con los nombres tan extensos. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? ¿No? Pasamos al siguiente. Entonces, acabamos de ver la hidrohalogenación. Anteriormente vimos la hidrogenación catalítica, que es visto en alcanos. Ya lo revisamos. Y vamos a ver ahora la reacción de hidratación. Los alcanos tienen también muchas reacciones, ¿no? Y gracias a eso es que podemos sintetizar diferentes productos a partir de los alquenos. Aquí, por ejemplo, en el caso de arriba, pues a partir del alqueno podemos sintetizar halogénuros de alquilo, ¿no? En el caso de la oxidación parcial, podemos sintetizar alcoholes, glicoles, ¿no? Glicoles que sirven en algunos casos, uno de los glicoles, se me fue el nombre, pero es el que se utiliza como anticongelante en los autos. No me acuerdo cuántos grupos oxidilo tiene, pero de ahí se derivan. Entonces vamos a ver ahora hidratación. La hidratación, ¿qué es la hidratación? ¿Qué cosa es la hidratación? Como su nombre lo indica, es un alqueno que se va a hidratar con HOH, agua, en un medio ácido para producir un alcohol. Hidratación es alqueno más agua, alcohol, en un medio ácido. Veamos un ejemplo. Ya casi vamos a terminar, ¿eh? Ya no nos falta esta y otra más y con eso terminamos las reacciones de los alquenos. Okay, vamos a ver qué pasa aquí en el caso de la hidratación. Tenemos el alqueno, que sería el eteno como ejemplo, y vamos a hacerlo reaccionar con agua. HOH lo coloco así en su estructura ácido-base para que se vea qué es lo que ocurre. Fíjense bien, HOH es la molécula del agua, parte positiva y parte negativa. La flecha de reacción arriba trae un hidrógeno positivo, eso significa que, digamos, el medio de reacción va a contener un poco de ácido. Eso es lo que significa. ¿Cuál ácido? Pues cualquier ácido, ¿no? El que mejor, el que sea más eficiente, el que reaccione mejor. Ácido. Entonces eso es lo que se representa a través de la H+. ¿Por qué ácido? ¿Por qué le pongo ácido? ¿Qué pasa si no le pongo ácido? ¿Qué pasa si nada más lo dejo con agua y el alqueno? Pues no hay reacción. Para que haya reacción necesita romperse el enlace pi. Y el agua no tiene la capacidad de romperlo. ¿Sí? No tiene esa fortaleza, entonces necesita una ayudita con el ácido, el protón. ¿Vale? Entonces, de esa manera se rompe el doble enlace y ahí ahora sí, ya puede haber una reacción entre las moléculas del agua y el alqueno. Nuevamente, ¿qué vamos a aplicar aquí? La regla de Markovnikov. En el caso del eteno no hay problema. Que como hace rato preguntó por ahí alguien, ¿y si la molécula es simétrica? Pues en el caso del alqueno,
del eteno con la molécula del agua, da igual donde pongas el hidrógeno o el grupo oxidrilo. ¿Sí me explicó? El hidrógeno puede quedar en el carbono de acá y el OH puede quedar en el carbono de acá. O al revés, como la molécula es simétrica, pues no hay problema. ¿De acuerdo? Para producir el etanol. Esa es la reacción de hidratación. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? En donde sí se pueda aplicar la regla de Markovnikov. Sí, profe. Por favor. Bien, vamos a poner un caso en el que tengamos un alqueno, CH12, CH2, 1, 2, aquí CH, 1, 2, 3, es más, vamos a ponerle hasta un radicalito, a ver, déjenme ahí está, CH, pues 3, ¿vale? Ahí está, que sería el 2-metil. 1-propeno, ¿no? 1-propeno. 2-metil, 1-propeno. Nombre del alqueno. Vamos a colocarle agua. Pero el agua por sí solita no, como que no jala, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo en un medio ácido. De hecho, también el medio ácido favorece la ionización del agua, es decir, su separación en catión y anión. Catión sería la parte positiva. Anión, la parte negativa. Y ahora sí, hay un ataque en el enlace pi. Este enlace pi se abre y entonces se va a adicionar hidrógeno y se va a adicionar agua. Digo, perdón, oxidrilo. Ahora ustedes díganme de qué lado adiciono el hidrógeno y de qué lado adiciono. Déjenme enumerarlo para que ustedes vean más fácil. El hidrógeno del lado izquierdo y el alcohol del lado derecho. Así es. El hidrógeno del lado izquierdo, o sea, en el carbono 1, y el oxidrilo del lado derecho, o sea, en el carbono 2. Muy bien, así es. Entonces escribimos CH2. No, pues de una vez, ¿no? CH3, ya. CH3, porque ya sabemos que ahí va a haber un hidrógeno de más. Un enlace sencillo. Aquí de este lado vamos a agregar el grupo oxidrilo, OH. Acá originalmente teníamos el radical metil y adelante tenemos el otro radical de la cadena. Es una reacción de adición, entonces sería el 2-metil, 2 propanol. 2-metil, 2-propanol. Y ya terminamos. Entonces, vean cuánto hemos visto hasta ahorita. Vimos un método de síntesis, que es la deshidratación de alcoholes, ¿no? Un método. Vimos 3 reacciones de identificación, que fueron halogenación, oxidación parcial y oxidación total o combustión total. Vimos otras 1, 2, 3 reacciones
tres reacciones como propiedades, ¿no? Que fueron la hidrogenación, que la vimos en la clase de alcanos. Vimos la hidrohalogenación. Vimos la hidratación. Acabamos de ver la hidratación, o sea, vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reacciones para los alquenos, perdón. Y nos falta ver uno que se llama polimerización. Vamos a ver, y con eso terminamos. La polimerización de alquenos. ¿Ok? ¿En dónde aplican ustedes la regla de Markov-Nikov? La van a aplicar en la hidrohalogenación y en la hidratación. Ahí se aplica la regla de Markov-Nikov. ¿Ok? Para decidir en dónde va el hidrógeno y dónde va en la parte negativa de una molécula. ¿Ok? ¿En dónde van a aplicar la regla de Zaitsev? Aquí, en el método de síntesis para el caso de alcoholes secundarios. Alcohol secundario, utilizamos la regla de Zaitsev. Creo que se escribe así, no me acuerdo, Zaitsev. Eso es lo que vimos hoy. A ver, entonces nada más nos falta polímero. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces ya para terminar el día de hoy con nuestras tantas reacciones de alquenos, vamos a ver la polimerización. La polimerización pues tiene mucha, es muy importante, ¿no? Porque a partir de estas técnicas, de estos métodos de hacer polímeros, se pueden sintetizar un montón de sustancias que se utilizan, que utilizamos comúnmente, como los plásticos, ¿no? Por ejemplo. Hay polímeros incluso naturales. Hoy en día hay mucha investigación, se está haciendo mucha investigación sobre cómo poder sintetizar polímeros que sean biodegradables, que no afecten, que no permanezcan mucho tiempo en el suelo, en el ambiente, que se puedan degradar más fácilmente, ¿no? A partir pues del aguacate, de la baba del nopal, hay diferentes, ¿no? Pues estudios que se han hecho, incluso ustedes saben que hay ya como alternativas, ¿no? Para no consumir estos plásticos, vasos de unicel, porque son muy contaminantes, causan mucha polución, no se degradan tan fácilmente. Entonces ya hay algunos, incluso popotes, ¿no? Hechos a base del hueso del aguacate bueno, pero hay que conocer primero, pues, qué es un polímero, ¿no? Cómo funcionan los polímeros. Vamos a ver eso. Polimerización. ¿De qué trata la polimerización? La polimerización es el proceso por el cual un monómero, así se le llama, monómero, que es un compuesto de bajo peso molecular, se agrupa químicamente entre sí hasta formar moléculas de elevado peso molecular. Estas moléculas ya de pesos moleculares elevados se conocen como polímeros. ¿Sí? Al ser de elevados pesos moleculares, pues ya se les puede considerar como macromoléculas. ¿Sí? Y entonces, dependiendo de la estructura del polímero, ¿no? De su arreglo tridimensional, es como va a ir adquiriendo propiedades físicas y químicas, ¿no? Y es de ahí de donde podemos darle diferentes usos. Ustedes saben que hay plásticos que son más rígidos que otros, ¿no? Por ejemplo, el polietileno es un plástico muy, muy suavecito. O sea, se utiliza en las bolsas para estas de plástico para el mandado, que ahora ya no se usan mucho, ¿verdad? Ya están como cada vez más en desuso. Hay otros plásticos más rígidos, como los que son a partir del polipropileno, ¿no? Entonces, dependiendo de la estructura que tengan estas cadenas poliméricas,
pues van a derivarse sus propiedades físicas y químicas. Pero en esencia, eso es la polimerización, es el agrupamiento de monómeros, que son cadenas de bajo peso molecular, para formar moléculas más grandes, macromoléculas. Aquí tenemos un ejemplo, el caso del etileno, es un alqueno, también se conoce como eteno, ¿no? El monómero se llama etileno, es digamos, la pieza base, ¿no? Entonces, el etileno, en este caso, tiene CH, vamos a dibujarlo en su forma como desglosada, así, carbono, doble enlace, carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Existen diferentes métodos para sintetizarlos, ¿no? A través de peróxidos, a través de... O sea, hay muchos métodos, ¿no? Aquí los ingenieros se han dado vuelo con algunos métodos de síntesis, siempre procurando obtener las más altas eficiencias, el menor consumo energético y demás en los procesos. Entonces, sí hay diferentes formas de sintetizar, ¿no? Pero básicamente lo que ocurre aquí es que el enlace pi, este enlace, se va a abrir, ¿sí? Entonces va a quedar algo como CH2, un puntito aquí. Si es por radicales libres, nos quedaría un puntito aquí, guión CH2, y nos quedaría otro puntito aquí, ¿sí? Entonces, cuando viene otra molécula igual, con una ruptura por radicales libres, pues esa molécula se va a unir acá, con su puntito, CH2, CH2, con su puntito, y así sucesivamente. ¿Qué cuántos? ¿Hasta cuántos? Bueno, pues dependiendo del número de monómeros, ¿no? Es el monómero. Y la cadena ya de elevado peso molecular es el polímero. Y una forma de representar el polímero de forma más abreviada sería colocar, fíjense bien, aquí lo voy a poner arribita para no mover, CH2, guión, CH2, fíjense bien, guión, guión, que sería el puntito de acá y el puntito de acá, estos dos, con un corchetito así, ¿ya lo vieron? Ese puntito representa esta parte. Lo que queda aquí sueltito sería como donde iría el otro puntito. Entonces por eso nada más se representa con un guioncito. Así. Y acá abajo ponemos una N. ¿Qué significa N? N es el número de monómeros. Si son 1000 monómeros, pues entonces aquí ponemos 1000, ¿no? En vez de N ponemos 1000. Entonces es, digamos, el número de veces que se va a repetir la unidad base, que es el monómero. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí. Y esto es chamba de los petroquímicos. Esto es trabajo que se desarrolla en petroquímica básica. Antes aquí en el país teníamos el complejo Pajarito. Digo teníamos porque creo que ya no opera. Hace mucho que ya no sé nada de eso, pero teníamos el complejo Pajaritos inaugurado en los años 70, 80, en donde todos los derivados del petróleo se procesaban en Pajaritos, allá en el sureste del país. Y entonces a partir de esa planta se obtenían un montón de productos, materias primas, ¿no? Como polímeros, como alcoholes, aldehídos, ésteres, que se mandaban a las diferentes industrias como materia prima para que se produjeran medicamentos, plásticos, aditivos para alimentos, un montón de cosas. Y bueno, ahorita como
toda la gasolina prácticamente la exportamos, digo, perdón, el petróleo lo exportamos y nos lo mandan en forma de gasolina, pues todo lo que queda allá de productos derivados, pues se procesa en otros países y a nosotros nos lo venden más caro. Imagínense. ¿Es el único polímero? Pues no, como decíamos, hay un montón de polímeros. Está este es el polietileno, el que acabamos de ver. Esta es la explicación que yo les di ahorita. Polietileno, pues está el PVC, que es el cloruro de polivinilo. Este es el que se utiliza para las, ¿cómo se llama? Estos tubos de plástico por donde van los cables. En las instalaciones eléctricas, el PVC. Hay variaciones de PVC, se les adiciona en su producción retardantes a la flama para que no, en caso de que haya un incendio, no entren luego en combustión. Por supuesto que se queman, pero esos aditivos lo que hacen es retardar, ¿no? su degradación. Y bueno, han visto estos tubos que se utilizan en la industria para el agua, ¿no? Para estos tubos como verdes, son de PVC, con otros aditivos. La manguera negra, que también se utiliza para pasar por ahí cables eléctricos, pues también es de PVC. La rojita, que también se utiliza más en las instalaciones, también es de PVC. Hay otros más, ¿no? Pero esos, como el teflón, el poliestireno, el polipropileno, también son bien importantes. Pues ya habrá que investigarlos. Y de eso trata la actividad que vamos a hacer también en la siguiente clase. Bueno, voy a tener acá la grabación. Listo. Porque la próxima clase les voy a pedir que, ahí estoy de cabeza, se cayó mi cámara. Ahí está. Ahí la puse bien, ¿verdad? Les voy a pedir que impriman unos ejercicios, muchachos. Se los voy a pasar ahorita en el Telegram. Y los van a imprimir para que se los traigan el día viernes, ¿no? Que nos toca clase a las 7. Vamos a contestarlos. Entonces, ya el viernes con sus apuntes y con estos ejercicios resueltos, esa sería la segunda actividad que tienen que entregar. 5 y M7. Profe, ¿el apunte termina hasta polietileno? Sí. Sí, hasta el polietileno, que es lo que explicamos, ¿no? Miren, yo cuando reviso sus apuntes, no estoy revisando que escriban exactamente lo que yo escribí. Son sus notas personales. Yo no les exijo que así tal como yo lo escribí, así lo quiero. No, tampoco. ¿Sí? Nada más que tengan lo más importante del tema y que resuelvan sus ejercicios. Eso es lo que les pido y los entreguen completos y en orden. Es todo. Ahorita que revisé sus trabajos, creo que fue anoche, ¿no? Empecé a revisar. Ni me acuerdo qué hice anoche. Sí, estuve revisando sus ejercicios y la verdad es que ya veo un cambio, ¿eh? Ya veo un cambio, con lo cual estoy contento y agradezco. Están entregando sus actividades de forma adecuada, ordenaditos, legibles, ejercicios contestados. Se ve que están poniendo un poquito más de atención. Y eso es todo lo que les pido, jóvenes. Si ustedes siguen trabajando así como me entregaron esa actividad, no veo ningún problema, ¿eh?
Oiga, para profe, no tengan una buena calificación. ¿Qué pasó, Adrián? va a mostrar los ejercicios resueltos, los que dejó, para por si estuvimos mal corregirlos o ver en qué estuvimos mal. Sí. Sí, nada más espérenme, déjenme enviarles esto. Y ahorita nada más rápido se les voy. Ah, creo que no los tengo. Bueno, ahorita creo que sí los tenía ya hechos. Esperen. Sí, profe, está bien. Favor de imprimir. Pegar en el cuaderno. Y si es que no pueden imprimir, vale, transcribir los ejercicios en el cuaderno para que los podamos resolver la próxima clase, el viernes. ¿Vale? Entonces, lo que me dice su dejen. Esos no los tengo. Bueno, a ver. K3. Ejercicios, reacciones de alcanos. Bueno, no importa, vamos a ver. Nada más para revisarlos. Este era el ejercicio, ya habían hecho hasta la. Y les digo, no sé por qué no contestaron. Yo estuve ayer revisando y algunos llegaron hasta nada más donde nosotros todos llegamos, ¿no? Que fue hasta determinar el producto A. Pero no hicieron el B, ni el C, ni el D, entonces, sin embargo, yo vi el trabajo que ustedes hicieron, muchos tomaron sus notas, contestaron todo esto muy bien, les faltaron esos ejercicios, bueno, no pasa nada, no hay problema, les puedo poner una notita de que está bien su trabajo, pero que te faltan los ejercicios y creo que ustedes lo vieron. El problema que se suscitaba mucho en el primer parcial es que estaba incompleto, estaba revuelto, unas cosas sí, otras cosas no, y ahorita ya vi que pues que han mejorado mucho y pues eso es bueno, muy bueno. Acá nos faltó el B, ¿no? ¿Qué se produce en el B? A ver, lo voy a anotar y ustedes nada más corrobórenlo, ¿no? Que sería el CH3, CH2, C, CH3, CH3, así les tuvo que haber quedado. Aquí el C cloro, CH3, acá un CH2 y un CH3 y el HBr. ¿Sí? Aquí el grupo funcional está en el carbono terciario. ¿Estamos bien? 1, 2, 3, 4 y 5. Así queda la numeración. Ustedes díganme si voy bien o mal, ¿eh? Profe, ¿no sería HCl? Hay una cadena más. Ah, sí, pero ahora ustedes son los que me van a decir si voy bien o mal. HCl, muy bien. ¿Hay una cadena más que? Ah, sí, es cierto, tienes razón. Totalmente de acuerdo. Y creo que es esta, a ver si no me corrigen, ¿eh? 2, 3, Esa. bien, así, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, este es 2. Decimos que es que 3, 4, 4. No me equivoco, 3, 4,4. Trimetil. Ah, pero antes, el 3 cloro, ¿no?
3 cloro, 3,4,4 trimetil, hexano. ¿No? Vamos bien, ¿no? Sí, sí está bien. Ese es el B. Bueno, aquí ya tenía el C, pero lo escribí en el A, pero bueno, sabemos que este es el B. Ahora vamos con el C, el de acá. Sí, la mayoría cuando yo lo revisé vi que colocaron bien el grupo OH, que fue otra vez en donde está el cloro. Ahí se coloca voy a llevar esta estructura. La voy a poner abajo, acá sí. Porque se va a repetir, ¿cierto? Nada más aquí lo que va a cambiar es, en vez de cloro, va a ser el OH. Aquí es MnO2 más KOH. Así lo debieron de haber puesto, ¿verdad? Y creo que más o menos va a quedar el nombre igual, ¿no? O sea, bueno, no más o menos. Son dos grupos funcionales diferentes, pero es que 3,4,4 trimetil. 3 hexanol. ¿Y les quedó así? O yo, a ver si estoy mal, yo me corrijo. Sí, así está bien. Ahí está la cadena. Sí, la mayoría colocó su grupo oxidrilo aquí, en donde debería de colocarlo. Luego el reactivo de Bayer. Ah, pero este es el D, ¿verdad? El que acabo de hacer es el D. El D. Disculpen, ¿eh? Este es el D. Sí, porque el D es el de con el reactivo de Bayer. Entonces, el que me falta es el C. Ya hicimos un revoltijo. Bueno, yo ya hice. No entreguen así sus actividades. Ya hasta a mí me da pena porque estoy haciendo las cosas yo mal. Pero bueno, yo creí que tenía estos resueltos, pero ya vi que no. Ahora lo estoy haciendo de rapidito. Oigan, ¿cómo queda la fórmula condensada de este alcano para el C? No, C9H20. ¿Ok? Más O2. Entonces aquí vamos a tener CO2 más agua. Entonces es 9 acá, un 10 acá. Tenemos 18 más 10, que son da 28. Y aquí sí hay un número, ¿verdad? Que multiplicado por 2 me da 28, que es el 14. Y ahí queda. Hay que ponerle el nombre al alcano. Y nada más, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Ahí quedó entonces. ¿Alguna Profe, duda? cuando suban Ajá. el archivo para subir las tareas corregidas, solo le ponemos el inciso B, C y D, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. Sí, de hecho esta tarea ya me la entregaron. Pero esto es para que ustedes, bueno, esta ya está entregada y está como realizada por mí. Y sí vi que algunos no hicieron estos incisos, entonces háganlos y pues les sirve a ustedes, ¿no? Para que vean que daba, ¿no? Ahora, después de todos estos ejercicios, más adelante ya va a venir uno que es así de como de 10, algo así, 10 o 12 ejercicios. Y esos sí cada uno va a contar, va a tener un valor, ¿no? Ok, bueno, creo que hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, muchachos.
Nos vemos el próximo. Espérenme, ya no se vayan, pero dejen pasarle lista. Descargar lista. Próximo viernes. Y sigan trabajando así, jóvenes. Está bien cómo están entregando sus actividades. No va a haber ningún problema. Van a ver que van a sacar muy buenas calificaciones si siguen chambeándole así, ¿de acuerdo? Nos vemos el viernes con los ejercicios. Cuídense.